Boa tarde. Seguimos cas sesións destes encontros de bibliotecas escolares neste ano tan complicado. Temos cos nos neste momento a Ana Lartitegui, que nos vai a falar do libro informativo O álbum de non ficción, un salto cuántico. Ana Lartitegui ilustra libros para nenos e nenas desde o ano 1989. Dinamiza actividades de promoción do libro, a lectura e a formación de mediadores LICS en Pantalia proxectos culturales desde o ano 2004. Dirixe as edicións de divulgación e ensaio de Pantalia Publicacións, as coleccións Cuadernos Hexágono e Biblioteca Ligera. Desde o ano 2012 é xefa de redacción da revista Observatorio sobre Literaturas Gráficas Fuera de Margen. Recibiu diversos premios, por exemplo, no ano 2000 recibiu o premio ao mellor libro en la Feria del Libro de México por la obra La carta de la señora González. Polas ilustracións de la obra El libro de la suerte recibiu o premio Euskadi de ilustración de 2015 e no ano 2016 recibiu o premio al mellor libro juvenil en el Banco del Libro de Caracas. Ademais, imparte cursos e conferencias, tamén escribe artigos e investiga sobre ilustración e libro álbum. Bueno, bienvenidos todos y gracias. Estoy feliz de participar en estos encuentros galegos y también de que hayáis podido adaptar finalmente este formato telemático. La pena, ¿verdad?, no haber podido mantener un encuentro físico que nos hubiera permitido pues un tú a tú más rico, conocernos, ¿no? Esta cosa fría de la pantalla siempre es un poquito más hostil. Pero insisto, contenta y feliz de que hayáis podido adaptar este encuentro telemático. Así que bien, vamos a ello. Del libro informativo al álbum de no ficción vamos a dar hoy un salto cuántico. Estamos aquí porque queremos contribuir a que las nuevas generaciones lean obras de conocimiento. Pero esto es una tarea compleja que tiene muchas cosas en contra. La aceleración del ritmo de vida, el déficit de atención, el ruido mediático, en fin, una larga lista de problemas en los que andamos metidos, en los que anda metida la humanidad del siglo XXI, a la que ahora además se suman pandemias. Bueno, ¿y qué decir de la tibieza de las políticas de apoyo a la lectura? Pero bueno, de todos modos, no todos son cosas malas. Existen también las buenas iniciativas como estos encuentros de bibliotecas escolares que nos enseñan que los escollos se superan pese a todo y ofrecen recursos de formación tan necesarios. Bueno, y existen lectores potenciales a quienes podemos perseguir con nuestros libros. Y existen estos libros, maravillosos libros como los que hoy veremos. Bueno, hoy en día hay una oferta impresionante, quizás al menos en variedad y en cantidad. En cuanto a calidad, pues como siempre ya es otro asunto, porque el libro de ficción viene muy seductor últimamente, pero no es oro todo lo que reluce. Pero bueno, para separar el grano de la paja, lo primero es atender y entender. O sea, conocer los libros y saber qué tipo de herramientas son. Antes era todo más fácil. El libro informativo venía muy estandarizado y con un surtido de colecciones y en realidad 3 o 4 enciclopedias infantiles que nos permitieran abarcar una serie de temas, parecía que ya teníamos media labor hecha. Pero ahora estas colecciones ya no resuelven ningún problema. Son libros que sirven a modelos anticuados del saber. De eso hemos venido hoy a hablar aquí. No responden a los aprendizajes que precisan nuestras niñas y niños, porque la relación entre los seres humanos y el saber cambia con las épocas. Y cada periodo forja su estilo en el arte de divulgación. Si los libros de divulgación de la ciencia y la cultura se concibieron hace 3 siglos, en el siglo de las luces,
para combatir la falta de información, pues de un tiempo a esta parte, en cambio, la divulgación se diseña para combatir la sobreinformación, la sobreabundancia de información simplificada, descontextualizada, despersonalizada, oficializada, hiperespecializada y dispersa, como la que circula por el ciberespacio. De modo que la lucha contra el analfabetismo ya no es nuestra lucha. Ahora luchamos por encontrar significado, es decir, formas de cohesionar la información y de convertirla en algo pertinente. No necesitamos resolver problemas tecnológicos, en eso estamos razonablemente preparados como humanidad. Lo que ahora necesitamos es resolver problemas humanos y con urgencia. Los saberes oficiales, políticamente correctos, resultan vacíos para un auténtico divulgador. Pero, sin embargo, aún hoy, curiosamente, presiden el imaginario colectivo cuando hablamos de libro informativo. Incluso seguimos editando todavía libros así, es decir, libros con el foco puesto en la transmisión de contenidos. Sin duda, porque seguimos creyendo en la autoridad que confiere un saber acreditado. Pero estamos en la era de la tecnología de la información. Y la era de la tecnología de la información es un poco un mundo de jauja, o sea, un océano de datos, enlaces, wikipedias, websites, youtubers, tutoriales, blogs informativos, cine, televisión y radio a la carta, streaming, juegos en red y las redes sociales. ¿Qué decir de las redes sociales? Memes, boomerangs, playlists, TikToks, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién se acuerda hoy de las enciclopedias? El libro informativo, como mera fuente de información, tiende a desaparecer y quizá sea por eso que las producciones editoriales han acelerado una mutación de género, de la que vamos a hablar aquí ahora, y que ya estaba en marcha gracias a la experimentación con el formato álbum y a los desafíos propios de la cultura posmoderna. Por eso, del libro informativo al álbum de no ficción, encontramos un salto cuántico. Ese es el desafío. Por mi parte, yo les comparto mi interés por el influjo, experimentación de los libros infantiles y juveniles de no ficción. ¿Por qué? Pues porque son portadores de nuevos paradigmas, porque reflejan un modo expandido de plantearse el mundo y lo que somos nosotros dentro del mundo, porque estos libros generan nuevos recursos expresivos para formular nuevos discursos. La experimentación de la literatura infantil y juvenil de no ficción explora la senda del aprendizaje activo y la educación del pensamiento complejo. Son libros que ofrecen una visión del mundo plural, plural e interconectada. Y son libros que crean lectores críticos. Y todo eso junto es lo que necesitamos fomentar y el motivo por el que estamos aquí hoy. Y si alguien no lo ve claro, pues bueno, apuesto a que hoy se convence. Pero vayamos por partes. Lo primero que observamos es que el álbum de no ficción no se deja etiquetar, sino que hace de la diversidad de conceptos y de modelos precisamente su empuje. La experimentalidad de los nuevos recursos expresivos está produciendo actualmente, y lo vemos en los escaparates de las librerías, un desbordamiento de los géneros. Esto es más o menos lo que nos encontramos en cualquier escaparate de literatura especializada. Libros que, bueno, pues como antes, hay atlas, hay libros de viajes, hay libros
del espacio, libros de naturaleza, libros de animales. Tenemos un poco lo mismo de antes, pero diferente. Tenemos también un montón de libros de detalles curiosos, ¿no? Como los atuendos o como el diseño de las casas, libros que hablan de los derechos de los hombres y las mujeres, y muchos libros que se plantean como juegos, juegos con las páginas, juegos que nos invitan a destapar, a explorar el libro en su soporte material. Libros grandes, pequeños, libros en tapas muy diferentes, libros con encuadernaciones de lujo, libros con encuadernaciones de muelle, en fin, un modo expandido de entender los libros de no ficción. Y este desbordamiento expande los conceptos también y las previsiones de la literatura, de los libros informativos. Pero también es cierto que muchos de estos libros nos plantean dudas. ¿Este libro tan raro es informativo? ¿Y dónde está la información? Que yo no se la veo. Si son libros que tienen a veces más de juego, de sorpresa y de artificio que de aquello que nosotros teníamos en mente como libro informativo. Al final no sabemos cómo llamarlos, porque claro, libro informativo es como un rótulo que se le ha quedado pequeño al zapato de Cenicienta, ¿no? Los llamamos al final libros de no ficción, englobándolos en oposición a los libros de ficción, que son los que nos transportan a mundos imaginarios. Pero a veces también los libros de no ficción nos transportan a mundos imaginarios. Y hace que también nos preguntemos, ¿es verdadera no ficción la no ficción del álbum de no ficción? ¡Qué pregunta tan rara! No se puede hablar de disyuntivas netas hoy en día. En realidad, los libros de no ficción no cierran la puerta a la ficción. Vivimos los tiempos sofisticados de la posmodernidad, que son tiempos de aversión a las etiquetas, tiempos más bien de transgresión, de fusión y de maridaje. Por ejemplo, tenemos aquí un diccionario mentiroso. Dice que es un diccionario ilustrado. Mis primeras 80.000 palabras. Promete un montón de palabras cuando en realidad solo contiene 333. Cualquier parecido de este diccionario ilustrado con un Larousse es pura coincidencia. Realizado por 333 ilustradores, aquí no hay ningún equipo de trabajo. Los ilustradores no han trabajado para cuidarse de armar una obra de valor universal, sino que muy al contrario, han recibido el encargo de elegir cada uno su palabra favorita. Simplemente eso, cada uno eligió su palabra favorita, su auténtica palabra favorita. Y además, una definición auténtica, es así, de un diccionario editado por alguien. Y luego, eso sí, acompañar cada definición de diccionario con una ilustración propia del autor que ponga en contexto esa palabra que ha elegido, que la explique con trucos de ilustrador, para que resulte inolvidable, divertida, fascinante, imaginativa. Tenemos también un libro de actividades entretenidas, este manual de recreo, que bien podría ser un manual para las tareas de clase, si no fuera porque las tareas de este manual de recreo, de Bruno Gibert, son terriblemente irreverentes y, claro, enormemente divertidas. Además de desarrollar la creatividad con ellas, adquieres una idea de lo que serían las clases si los niños fueran ministro de Educación. Ambos títulos parodian el saber y en ello vemos un paradigma cuestionador. Un rasgo de la posmodernidad es la exploración de nuevos territorios, la expansión de las fronteras entre las categorías, ese desbordamiento del que antes hablábamos.
Por ejemplo, el libro Lo que imagina la curiosidad es una obra sobre biología, donde detrás de la típica pregunta de libro informativo, ¿sabéis estas preguntas que dicen algo así como ¿sabías que tal o cual cosa? Bueno, pues detrás de esta típica pregunta se aporta el dato de un descubrimiento científico X, el que sea. Y esta información nos lleva a extrapolar el comentario científico a otros ámbitos de especulación más libre. ¿Y qué pasa con eso? Pues que se produce un encuentro entre ideas altamente inspirador. O esta otra obra, Breve historia del pimiento para uso de la vida extraterrestre, que es en realidad un, eh, un refundido de varios pósters, libros intonso y cuadernillos grapados, que bajo este título no parece prometer realmente un contenido informativo, pero es una apariencia engañosa, porque en realidad sí, se parte de un supuesto de ficción, claro. Se parte del supuesto en el que el planeta Tierra se encuentra en la sexta extinción y se envía una cápsula al espacio con semillas de pimiento para que al menos se salven ellos, los pimientos. Y acompañando a las semillas en esta misión intergaláctica, se adjuntan esta serie de encuadernaciones disgregadas donde vamos a encontrar una serie de materiales informativos acerca del pimiento. El pimiento como planta, el pimiento como mercancía, como producto culinario, su historia, sus propiedades y un interesantísimo texto sobre la inteligencia vegetal. Todo esto en un formato que para nada promete ser un libro informativo. O esta otra edición que tenemos aquí sobre un texto de Karl Marx. Cuando él era joven escribió El Dios Dinero en sus albores de su vida filosófica, donde ya nos advertía de los peligros de la propiedad privada asociados a la codicia y al capitalismo. Vemos cómo Maguma, el ilustrador, ha compuesto una panorámica con una serie de ilustraciones que forman una especie de sueño delirante de tipo bosquiano, donde la ambición, donde el delirio y la ambición acaban creando una especie de pesadilla tremenda, ¿no? Y como un círculo vicioso, ¿no? Abundando en la idea de círculo vicioso, esta ilustración toma soporte en un desplegable de forma de acordeón, que empieza, si lo estiramos, y luego como está imprimido también por el reverso, termina en el mismo sitio, con lo cual estamos contribuyendo a esta idea cíclica, esta espiral, esta pescadilla que se muerde la cola donde nos metemos cuando nos dejamos llevar por la ambición. Ficción o no ficción. Cuando se adopta el término de no ficción parece que surge un problema y entonces nos ponemos, como decíamos antes, en modo disyuntivo, en modo un momento, pero si esta información sobre el universo me la está dando el profesor Astrocat, que es un gato, pero ¿esto es serio o no es serio? Bueno, la ficción en realidad siempre estuvo presente en la divulgación científica. De hecho, el Orbis Pictus de Comenius en el siglo XVII ya abría su compendio con un diálogo simulado entre dos personajes que eran ficticios. Uno era el maestro que quiere enseñar y otro era el alumno, el buen alumno que quiere aprender. Pero también pensemos en los problemas de matemáticas. El como sí de las hipótesis ha estado siempre presente en los problemas de matemáticas y también en los problemas de física. ¿Quién no recuerda aquel famoso problema que decía un tren que sale de Barcelona a las tal, tal y tal y un tren que sale de Madrid, ¿dónde se encontrarán? Bueno, pues en esta línea de simulaciones con fines didácticos está la ficción realista de, por ejemplo, 6 niños en Marte, este libro que tenemos aquí,
Son, bueno, la idea de niños que viajan al espacio, obviamente es una idea disparatada. Y si además viajan a Marte, pues todavía el ser humano no ha llegado, no ha puesto un pie en la superficie del planeta Marte. Pero sí que es cierto que este libro que nos narra cómo estos 6 niños viajan a Marte está basado en el saber de alguien que ha colaborado con la NASA, como es Luis Ruiz de Gopegui, y que sabe muy bien reconstruir el como sí. Es decir, todo lo que se puede leer en este libro acerca de los detalles del funcionamiento de la nave, de su manejo, de lo que se ve, de los ruidos, de las sensaciones sin gravedad, pues son francamente reales. Lo único es que hemos buscado un recurso para provocar la proyección emocional del lector, la identificación del lector con los personajes. Por tanto, personajes de ficción para protagonizar acciones reales. Pero también la ficción puede apoyarse directamente en historias disparatadas, como esta otra de cómo construir un hermano mayor. Un libro de anatomía y bricolaje. Aquí estamos juntando dos cosas que no se juntan, ¿no? Son como el agua y el aceite, la anatomía y el bricolaje. Pero gracias a la imaginación de Anaïs Vogelat, su autora, pues tenemos aquí a este personaje suyo que se llama Susa, que está maquinando cómo construir un hermano mayor, porque ella en realidad está harta de su hermano pequeño, que no le deja jugar a sus anchas a juegos de mayores. Por lo tanto, ella se siente capaz perfectamente de construir ese hermano mayor que necesita. Y para ello echa mano pues, de lo que tiene, ¿verdad? Pues las orejas se las hará con unos embudos, el esqueleto lo hará con tablas, los ligamentos los hará con gomas, los músculos con haces de gomas de colores, el corazón será un tomate, la sangre será ketchup, las venas serán pajitas, los ojos los hará con una fruta que se pela y dentro tiene como un globo gelatinoso parecido al ojo que se llama lichi, y así sucesivamente. La lengua será una esponja, en fin. Vemos que en este cuento tan imaginativo, la autora se las ingenia perfectamente para ubicar en la doble página de este enorme libro, que es de un formato gigante, por un lado, lo que es la parte ficcional, donde Susa y sus muñecos le ayudan en la tarea de construir este hermano mayor, sobre todo su amigo el cocodrilo, que tiene la enciclopedia Cocodrilus, donde allí encontramos todo sobre el funcionamiento y la anatomía de los cocodrilos, pero puesto que son unos cocodrilos bastante humanizados, pues va a servir perfectamente para la tarea. Y en la parte superior encontramos todas las explicaciones donde por un lado viene el bricolaje, nos explica cómo Zuza hizo los ojos y te sale ahí paso a paso cómo lo hizo, que tiene su gracia, pero también todas las explicaciones pertinentes de anatomía que nos van a enseñar para qué sirven los órganos del cuerpo, cómo funcionan y todo lo que nos interesa como libro informativo. Tenemos también ilustraciones que dentro de un texto en el más puro estilo informativo consiguen dar una vida prestada a seres inanimados como son las semillas de las plantas. Se subtitula Un pequeño gran viaje, porque el texto de José Ramón Alonso está focalizando la gran aventura que supone, la gran aventura vegetal, botánica, que supone para una planta generar semillas y conseguir que éstas se alejen al máximo de la planta madre para poder propagarse como especies vegetales y conquistar gran territorio, ¿no? Y bueno, pues el ilustrador Marco Pacheta, para conseguir esa proyección afectiva del lector, ha dado personalidad y alma a estas pequeñas semillas que salen a explorar el mundo, abandonadas a su suerte a veces, ¿no? Teniendo que flotar sobre el agua, volar, dejándose comer por los animales, en fin, cosas terribles, ¿no? Pero así es la vida vegetal. Y tenemos también otro tipo de libros que crean marcos de ficción donde encuadran unos contenidos informativos, como es este del misterio del diente, escrito por Ariana Schiloni
y ilustrado por Ricky Blanco. Entonces, aquí estamos en un planeta, en una galaxia, que es el planeta de la suprema seriedad, donde los habitantes jamás sonríen porque son supremamente serios. Pero un día aterriza un meteorito como este que sostiene el personaje de la cubierta. Es decir, todos nos damos cuenta de lo que es, ¿verdad? Es una muela. Pero obviamente en el planeta de la suprema seriedad, donde jamás sonríen, jamás ven los dientes, pero es que además no tienen dientes. Por lo tanto, se enfrentan a un ser, a un objeto desconocido. Y entonces organizan una expedición al planeta Tierra, de donde averiguan que procede el objeto, y allí elabora este explorador intergaláctico, que es el que vemos en la cubierta, que se va de viaje, un cuaderno de campo, y en ese cuaderno de campo hace todas sus anotaciones sobre la dentición y los dientes en personas y animales. Que este es el contenido informativo que nos permite adscribir este cuento, por otro lado, de ficción, a nuestra biblioteca de libro informativo. Algo que todavía no hemos dicho es que la mera información, los puros datos, son insuficientes para crear libros de no ficción. Un libro que solo ofrezca datos no solo es que resulta aburrido, sino es que los vacíos, los datos son algo vacío y estéril en sí mismo. Carecen de sentido. Necesitamos orientar los contenidos dentro de un propósito. Necesitamos un enfoque para que sean pertinentes. Por ejemplo, memorizar los nombres de las figuras retóricas ha sido siempre algo harto aburrido. Y en cambio tenemos aquí este libro, Vaya figura, donde cada uno de los tropos encarna un personaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en la cubierta al caballero tautología, ¿no? Alguien que se cubre, reviste sus palabras de importancia para luego al final repetir algo que ya todos sabemos, ¿no? Como si fuera un lorito, ¿verdad? Y es así como cada una de las figuras retóricas adquieren una figura, es decir, una figura de personaje, y cómo se vuelven en algo entretenido que estudiar y fácil de memorizar. O este otro ejemplo de esto no es un libro de mates, donde la geometría que se vuelve una ciencia mucho más interesante, convirtiéndola en actividad artística, asociándola al arte de crear patrones, teselados, simetrías, perspectivas, arte anamórfico, espirales, incluso mandalas. Es un enfoque lúdico sobre las fórmulas matemáticas y las relaciones numéricas, pero también es una propuesta de aprendizaje participativo activo muy interesante, porque tiene detrás un proyecto didáctico. Y sobre esto del proyecto didáctico y los libros de no ficción vamos a insistir un poquito más. Los libros de no ficción más innovadores plantean un modelo lector activo. Buscan un lector colaborador más que un mero receptor pasivo, alguien que se sienta desafiado a buscar, a descubrir, a indagar, a destapar, a contar. Este libro para bebés, Dudu, ¿dónde estás tú? Aquí Dudu es un niño pequeño que ha perdido su juguete. Está en casa y lo busca por toda la casa. Es un libro que sirve para identificar los distintos espacios de una casa y para lo que sirven. Y las páginas están recortadas, troqueladas, como ventanas, dejando asomar cada vez un espacio y un habitáculo distinto. Aparte del juego de búsqueda del juguete de Dudu, pues tenemos como efecto secundario que estamos trabajando los espacios de casa. El intruso es un juego de observación. Un juego de observación inteligente y divertido que nos invita a descubrir un infiltrado. Cada doble página actúa como un escaparate donde hay una familia de objetos. Entonces, pues por ejemplo, tenemos una doble página llena de paraguas, pero entre todos los paraguas, que son de lo más variado, hay uno que chirría un poco. Porque no es un paraguas. Es algo que se parece mucho a un paraguas, pero no es un paraguas. Entonces, el libro nos quiere engañar
al ojo, de manera que nos hace pensar que un helado de cono es un paraguas. Entonces, claro, este helado en medio de todos los paraguas choca, nos llama la atención, y cuanto más nos cueste darnos cuenta del engaño y de lo hábil que ha sido el ilustrador camuflando este helado entre los paraguas, pues más disfrutamos con el descubrimiento. Y con el placer de leer, y porque estos libros despiertan sobre todo el placer de la lectura y el amor por la belleza de los libros. Y nos están demostrando que el entretenimiento y el desarrollo de la mente son dos aliados que funcionan perfectamente juntos. Este libro, este tipo de libros de no ficción son juegos, sí, pero son algo más que juego. Y son también algo más que una información. Son lo que os decía antes, son un proyecto didáctico donde las dos cosas se funden y colaboran. Y el juego de palabras divertido, donde los sintagmas que aparecen en cada página, página izquierda y página derecha por pares, repiten sus consonantes que son iguales, pero sin embargo cada vez estamos jugando a cambiar las vocales, con lo cual la frase cambia totalmente, son dos frases totalmente dispares. El libro nos sitúa en la página de la izquierda con un sintagma completo, pero en la página de la derecha pues nos faltan esas vocales que hay que completar, y la ilustración está dando pistas para que obtengamos éxito. Y otra cuestión. El modo expandido de entender el mundo. Quiero hablar de esto, porque, a ver, este siglo heredó del siglo pasado la crisis de los relatos, el derrumbe de las certezas que había impuesto el cartesianismo, colocando a un lado el sujeto, o sea, nosotros, y al otro lado el mundo observable, el mundo objetivo, el objeto de conocimiento. Hoy el pensamiento complejo, en cambio, abre una brecha en los tópicos y en las viejas disyuntivas obsoletas, y desvela que las simplificaciones en disyuntivas son deshumanizadoras y tramposas. Las categorías y las jerarquías hoy se cuestionan también en los libros informativos y nos abrimos a la cultura omnívora. Los cánones saltan por los aires. La separación entre cultura y subcultura desaparece. Hoy la cultura ya se lo devora todo. Los saberes humildes y sometidos por inútiles antaño, hoy son relevantes. Por ejemplo, mejor que un libro sobre los inventos exitosos de la historia, mucho más divertido, es un libro que nos cuente qué pasó con los inventos fracasados, aquellos que nunca llegaron a tener lugar porque eran algo inútil en su tiempo. Y es así como tenemos el libro de Paténtalo, editado por Ecaré. O, por ejemplo, también nos interesamos mucho por los temas científicos, pero de forma atomizada, no en plan tratado, donde en diferentes capítulos se estudia a fondo un tema, se investiga a fondo, sino más bien perlas de conocimiento, ¿no? Como pequeños temas que abordan cuestiones como, por ejemplo, en el libro Fuerte, Suave y Murmurando, donde nos ocupamos de los efectos sonoros, del ruido y del sentido del oído, aplicando el foco especialmente en los detalles y conectándolo con lo cotidiano, con el día a día. Así pues, los estantes hoy en día se llenan de saberes extraoficiales, saberes que antaño pues, no despertaban la curiosidad, ¿no? Como por ejemplo este diccionario temático de teatro, donde las voces recorren el tema del género dramático de arriba abajo, en voces tan interesantes como público, aplauso, fantasía, fantasma, en fin, de lo más variado aborda el tema por las cuatro puntas. O los hechos históricos dejados en la sombra, como por ejemplo la costumbre atroz a principios del siglo XX
de itinerar los circos humanos donde las personas se exhibían pues por su extraordinaria gordura o porque eran seres monstruosos como siameses o personas extremadamente altas, extremadamente pequeñas, o aquellos circos que organizaba Buffalo Bill trayendo a los indios de América y llevándolos al frío París y exhibiéndolos como si fuesen animales salvajes. O también tenemos hoy en día los temas tabú, como la vida amorosa de los animales, ¿no? Cómo enfocan su vida las distintas especies hacia la reproducción, cómo son sus conductas en el cortejo, cómo son sus coitos, cómo es la cría de animales, cómo cuidan a sus bebés, los distintos animales, etcétera, etcétera, etcétera. O también este álbum de Colorama, donde tenemos el libro de la historia de los colores del mundo. Un libro que podría encuadrarse dentro de los libros de arte, pero también perfectamente dentro de los libros de historia, porque contiene una cantidad de curiosidades y anécdotas históricas pues muy digna de tener en cuenta. Otro punto importante es la realidad que en el siglo XXI nos desborda el pensamiento polarizado con el cual ya no podemos darle alcance. Disyuntivas netas del tipo subjetivo-objetivo o rentable-no rentable o mayoría-minoría son polarizaciones que no conducen a ningún sitio, que tenemos la urgencia de trascender. Bien, pues con estos libros nos abrimos a los matices, nos abrimos a las gamas, a la ambigüedad, a la ambivalencia, a la diversidad, a la pluralidad, a la paradoja, cuestiones todas que nos ayudan a superar lo binario. En definitiva, a la complejidad. Incluso en los libros para bebés también encontramos cómo algunos autores se atreven a introducir el pensamiento complejo. Y lo hacen con naturalidad, porque para los bebés la complejidad es algo natural. ¿Cómo lo hacen? Pues mediante el juego. Por ejemplo, este libro de Niña, Gato, Agua, Pato es un conjunto de variables para poner en escena la hora del baño. Entonces tenemos una niña con su gato y con su patito de goma y una bañera y una regadera y un taburete y una ventana y no hay más elementos. Pero lo que sí que hay son las permutaciones diferentes de todos estos elementos y una flexibilización de la situación de la hora del baño harto divertida. En el terreno de las ciencias encontramos que los libros reflejan esa expansión interdisciplinar que también se da hoy en día en las universidades y que se buscan nuevas conexiones entre disciplinas distintas, como la etnobotánica, por ejemplo, de las aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo, donde encontramos que estos alimentos que cambiaron el mundo son los del intercambio colombino, los que de América fueron para Europa y de los que de Europa fueron para América. Es un libro que se habla de economía, se habla de botánica, se habla de geografía y se habla de historia. O Comerse el tarro, guía para descubrir el cerebro, que es un libro de neurociencia, donde tenemos conceptos de medicina, de bioquímica y de psicología. Y aprendemos cómo interactúa el cerebro con nuestra experiencia, aprendemos cuestiones alrededor de la memoria, dónde tenemos alojada la conciencia, cómo se produce el aprendizaje, etc. El libro de Atlas del Mundo es un libro de mapas donde se reflejan las distintas nacionalidades, los distintos países del mundo, no todos, pero buena parte, sobre todo los que están en Europa y en América, con lo cual adivinamos cuál es el lector modelo para este libro. Pero la descripción que se hace de cada una de las nacionalidades es a través de los iconos. Es un atlas muy visual donde el mapa del territorio del país está abigarrado de elementos
que pertenecen a la identidad cultural, faunística, botánica, geográfica, étnica, de todos los tipos, la identidad global de una nación, y así podemos advertir lo complejo que es el sentido de la identidad nacionalista. Y o bien también la realidad que nos impone la complejidad y que cada vez se vuelve más necesario en esta fusión de disciplinas para poner a colaborar personas en equipos ante los desafíos del milenio, como son el cambio climático. En este libro de Litera, de la editorial Litera Libros, tenemos pues los temas del clima, de la biodiversidad, de la salud, de la etnología, de las migraciones, de los conflictos sociales. Solo mediante el pensamiento complejo podemos abordar el derrumbe de las certezas al que nos enfrentamos hoy en día. La tendencia a relativizar el valor de viejos axiomas pone en cuestión las verdades aprendidas, primando la experiencia personal, el sentido crítico y los aprendizajes activos. Uno de los títulos que mejor defiende el empoderamiento de la infancia, incluso desafiando los límites de lo correcto, es este libro de 50 cosas peligrosas que deberías dejar hacer a tus hijos. No es otra cosa que una guía de actividades arriesgadas, entre las cuales están andar por un tejado, caminar por la cuerda floja, jugar con fuego, volar una cometa en un vendaval, pegarse los dedos con pegamento, incluso lanzarse dentro de un contenedor de basura. Realmente es un actividario que pone un poco los pelos de punta, pero no os asustéis. La introducción nos deja muy claro que el objetivo no es hacer el loco, sino asumir pequeños riesgos con las debidas precauciones. Es decir, vencer pequeños miedos y ganar la sensación de que el miedo, aunque lo sintamos, no nos domina. Otro actividario, como ser un explorador del mundo, nos entrena en una actitud de búsqueda permanente. Nos aporta técnicas de indagación dirigidas no hacia aquello que está lejos, exótico, que tiene ya de por sí unas connotaciones aventurescas, sino hacia lo más próximo y cotidiano, convirtiendo el día a día en una aventura intelectual. Y este derrumbe de las certezas trae consigo la desestructuración de un orden lineal y de un sentido cerrado, algo que también tienen muy claro estos libros posmodernos, estos libros del salto cuántico, en favor de los procesos reversibles. Por ejemplo, de manera muy simple, vemos aquí un libro para niños muy pequeños, Super Niño, que nos presenta, cuando abrimos el libro, un personaje a la izquierda que es Super Niña y un personaje a la derecha que es Super Niño. Super Niña está desnudita y tiene frío. Y Super Niño, que aparece al fondo de todo el libro, pero que lo vemos gracias a que las páginas están taladradas una detrás de otra, está perfectamente ataviado con su traje de Super Niño. Y como es un caballero, Super Niño se va a ir quitando sus prendas una a una. ¿Y cómo lo hacemos? Pasando página. Pasamos la primera página y el calzoncillito de Super Niño, que lo lleva encima de todo, le pasa a Super Niña y ahora ya Super Niña tiene una braguita. Como sigue teniendo frío, Super Niño le pasa su camiseta y así sucesivamente. En ese paso de página, en ese voltear hacia la izquierda, vamos vistiendo a Super Niña. ¿Qué ocurre cuando llegamos al final? Bien, Super Niña ya está vestida, ya no tiene frío. ¿Pero quién está desnudito ahora? Super Niño. Super Niño tiene frío. Por lo tanto, es una invitación a iniciar el proceso en reverso. Ahora Super Niña va a ser generosa y le va a ir volviendo a pasar de izquierda a derecha, esta vez a Super Niño, toda la ropa que él necesita para no sentir frío. Y así nos la podemos pasar todo el día, de acá para allá y de allá para acá. Y
También tenemos este libro de Sin Fronteras de Inma Pla, que es un libro para flexibilizar la mente, abriéndola al juego de las posibilidades, esta vez en referencia a las estructuras aleatorias y combinatorias que deconstruyen las banderas del mundo. De manera que cada página en la izquierda tiene el nombre de una nación, por ejemplo, Estados Unidos, ¿vale? Pero la palabra Estados Unidos está dividida porque arriba pone Estados, abajo Unidos y la página longitudinalmente está cortada. A la derecha tenemos una bandera que la mitad es de un país y la mitad de otro. La cuestión es que todas las banderas y todos los nombres de las naciones están cortadas, pero están encuadernados en desorden, de manera que ninguna mitad se corresponde con la suya. Con lo cual, con este libro podemos jugar a tratar de encontrar dónde está la parte que falta, pero también, y es mucho mejor, podemos divertirnos a observar los disparates de naciones que surgen con este arte loco de deconstruir las banderas. Podemos jugar, de hecho, a fulminar las fronteras, que es un poco el título, ¿no? Con este paso de página barremos las fronteras literalmente, pero las barremos jugando, sin hacer daño a nadie. Este tipo de trabajos se abren al juego de posibilidades con la intención de multiplicar los cruces y los hallazgos de ideas. Sentimientos encontrados, este otro libro que vemos en la fotografía aquí abierto, define por orden alfabético 45 sentimientos, algunos de ellos asociados por afinidades, lo cual es muy útil para explorarlos. Las ilustraciones reflejan la vida de una familia en las dependencias de una casa, como vemos a la derecha. Las habitaciones están colocadas a modo de viñetas. Y dentro podemos ir siguiendo las evoluciones página a página de la familia y de los distintos miembros que la componen. La encuadernación en espiral y este sistema de páginas combinadas permite que los lectores puedan combinar además las definiciones de la parte inferior con lo que pasa arriba y así reinterpretar los diversos enfoques de los sentimientos en diversas situaciones. Primar el pensamiento lateral, como estamos viendo, el pensamiento creativo, divergente, con obras de sentido abierto, es también el caso de Gente, un catálogo de imágenes, lo que se llama un imagiario, que es un género habitualmente diseñado para enseñar a leer. Aquí pone la palabra, aquí pone el dibujo que la define y así aprendemos lo que significa esta palabra. Sin embargo, este imagiario de Blex Bolex es un imagiario no para aprender a leer, sino para aprender a pensar, porque en él viene inventariada la pluralidad y la diversidad del oficio de ser humano y encierra un sutil sentido del humor en la confrontación de los motivos a página derecha y a página izquierda. Los personajes que dibuja van colocados de forma simétrica de 2 a 2, ¿no? A pares. Y entonces se reúnen, por ejemplo, conceptos tan curiosos como contorsionista y fontanero, sin techo y campista, viajero, emigrante, vigilante de la playa, náufrago. Y así hasta una buena colección de binomios donde podemos lanzarnos a especular qué hay de paralelismo y qué hay de diferente en estos pares. O la obra Todo en un museo. Esta obra Todo en un museo es una obra sin palabras que contiene toda una serie de fotografías que compendian las piezas del Museo del Louvre. Pero están colocadas en desorden y además aderezadas con las ilustraciones de Cathy Cupry, y todo ello es un conjunto en principio caótico de obras de arte como sin pies ni cabeza, ¿no? ¿Y qué es lo que se pretende con ello? Se pretende que el lector reflexione acerca de la función del arte. ¿Qué es el arte?
qué es el arte en un museo y qué es el arte para mí. En conclusión, aprender a navegar la incertidumbre, punteando con pequeñas certezas, ensayando formas de cohesionar los discursos, discursos deconstruidos o al revés, deconstruyendo lo establecido en un movimiento de ida y vuelta. Ahora cohesionamos lo que está deconstruido, ahora deconstruimos lo que está establecido. El nuevo estilo de divulgación produce obras muy seductoras. En la feroz lucha por ganar visibilidad, este tiempo de libros se especializa en resultar significativo, siguiendo la máxima de que las verdades por descubrir uno mismo aportan más que las verdades que otros han descubierto. Por eso, antes que como fuente de información, estas obras se presentan como invitaciones. Hoy la experiencia de la verdad es un fenómeno complejo. Por eso, desafiar las expectativas, estimular la atención a los matices, poner a prueba la capacidad para buscar una aguja en un pajar, interpretar diferentes puntos de vista y jugar a cambiar las reglas son cualidades muy presentes en la no ficción contemporánea. En esta charla, es verdad, nos ha faltado abordar la estética, el giro desafiante que la imagen aporta para todo ello y las retóricas propias del álbum. Aunque algo de ello ya hemos visto en los ejemplos. Hemos visto cómo la dimensión física del objeto libro está implicada también en el ejercicio intelectual, en soluciones de encuadernación como las imágenes troqueladas de Superniño o las páginas partidas de Sin Fronteras, el plegado en acordeón del Dios Dinero. Todas estas soluciones materiales contribuyen a la generación de ideas. Y es que la imagen y la manipulación del soporte ofrecen muchas ventajas para la divulgación. Son eficaces simuladoras de situaciones que ponen a trabajar el pensamiento visual. Nosotros somos seres visuales y necesitamos imágenes para poder pensar. Por eso estos libros que hoy hemos visto son territorio álbum. El álbum postmoderno se ha revelado el vehículo perfecto para esta revolución formal del libro de no ficción. Pero dejemos aquí la charla de hoy, no vamos a entrar a profundizar en ello. Es bueno sembrar en el público las ganas de más, la sensación de que hay tema para seguir desgranando. Porque ¿qué sería del conocimiento si ya no quedasen territorios por explorar? Bueno, espero haber arrojado un poco más de luz sobre el fenómeno de estos nuevos modelos que nos hacen entender de otra forma la divulgación y sobre este estilo de hacer libros para suscitar el interés de lo científico, el interés por la cultura y por el pensamiento en los niños. Si estos libros son un salto cuántico o no lo son, eso ya decídanlo ustedes. Yo aquí lo dejo. Muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Moitas gracias, Ana, pola túa intervención. Foi interesantísimo todo o que nos contaches. Estamos moi contentos e agradecidos de que viñeras hasta aquí a contarnos todo isto. Foi de gran utilidade, son cousas que, por exemplo, eu non sabía. Entonces, pois, moitísimas gracias por todo o que nos dixeches.